Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos al módulo 5, cuyo tema se abordará estándares internacionales aplicables al procedimiento disciplinario. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora María Loísa Quintero, de quien me permitiré leer su semblanza curricular. Es doctora en Derecho por la Universidad Austral y licenciada en Derecho por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Es experta en la investigación de casos complejos con más de 25 años de experiencia como investigadora y docente en diversos países latinoamericanos. Ha liderado equipos técnicos y académicos dedicados al análisis multidisciplinario de graves violaciones de derechos humanos y casos penales relacionados con el crimen organizado, la corrupción, la desaparición forzada, la trata de personas, la migración, el lavado de activos y otros temas. Recientemente ha trabajado en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, donde ha colaborado estrechamente con autoridades, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Fue investigadora principal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, durante más de 10 años y jefa del Departamento de Investigación y Litigios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Desde 2017 hasta su cierre, liderando más de 60 investigaciones penales contra altos funcionarios, redes políticas y económicas ilícitas, cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Ha sido consultora por diversas instituciones, colaboró durante muchos años con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Realizó varias estancias de investigación predoctoral en la Universidad de Bonn, Alemania, y en las universidades de Sevilla, Castilla, La Mancha y Barcelona, España. Es autora de varios artículos y libros. Actualmente es fundadora y codirectora de Panorámica, Centro Internacional de Expertos en Investigación y Análisis de Casos Complejos, y profesora de la Universidad Panamericana de México y otras instituciones latinoamericanas. En noviembre del 2025, fue designada por el presidente del Consejo de Derechos Humanos, embajador Just Lambert, Suiza, como miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida y le cedo el uso de la voz. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por su presentación. Buenas tardes a todos los colegas y personas de la Judicatura que están conectados. Es un gusto participar. Pido disculpas porque empezamos un poco más tarde. Hemos tenido unos pequeños problemas técnicos hasta que los pudimos solventar. Me tuve que desplazar de un lugar a otro y de ahí nuestra tardanza. Tenemos un tiempo para conversar y profundizar sobre estándares internacionales aplicables al procedimiento disciplinario, ¿sí? Y sobre todo principios básicos de Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura y los principios de Bangalore y las sentencias de la Corte. Es mucho material, es algo interesante, pero que puede también ser muy práctico. Entonces, he diagramado, digamos, esta presentación, que si quieres lo pueden ya ir proyectando, por favor. He diagramado una presentación con un poco de información sustantiva, ¿sí? Con conceptos y sentencias interesantes, pero también me gustaría hacer una dinámica para trabajar pese a esta virtualidad y pese a que tienen, digamos, una concurrencia bastante numerosa de personas, pero vamos a tratar de debatir y poder compartir lo debatido porque es lo más interesante, ¿no? Entonces, la jornada de hoy es sobre esa temática. Mi nombre es María Eloísa Quintero y tengo mucha relación con México porque hablo como argentina, soy argentina, pero también soy mexicana. Viví 17 años en México, de los cuales 10 estuve un poco más como investigadora de INACIPE y haciendo un montón de otras cosas, entonces conozco bastante la situación del país, pero desde hace 5 años que ya no vivo en esa mi tierra también. Me interesa si pueden, dentro de lo posible, que compartan cámara. Me parece que es mucho más interesante y más cercano si podemos tener un contacto visual. Yo sé que muchos de ustedes por ahí
no están acostumbrados o les resulta incómodo, pero digamos para uno como docente y para ustedes también como oyentes y participantes de esta capacitación y de este proceso, también les va a venir mejor si tenemos un contacto. Así que les pido por favor que enciendan las cámaras. Bueno, y a los que lo van haciendo se lo agradezco. Entonces, vamos a la próxima. Como lo mencionaban recién en mi presentación, yo estoy colaborando, he tenido 2 oportunidades para colaborar con Naciones Unidas y con el ámbito de los derechos humanos, ¿no? En Guatemala, cuando fui jefa de la investigación y litigio en la CICIG, que tenía que ver con temas de graves violaciones a derechos humanos, delitos, corrupción, impunidad y demás, donde trabajamos también mucho con la judicatura. Entonces, me gustaría, más allá de todo lo que ustedes conocen desde México, compartir desde el punto de vista práctico también en la judicatura cómo se dieron los cambios en ese momento, buscando justicia independiente y todos los postulados que nosotros vamos aquí a repasar, pero los repasamos para poder ponerlos en tela de juicio y en aplicación directa con el ámbito del derecho disciplinario, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero que vamos a conversar son los estándares. Y estos estándares, que son muchos, digamos, vamos a conversar y vamos a repasar los primeros 4. En primer lugar, el estándar de la legalidad y la tipicidad estricta. ¿Sí? En el derecho administrativo, sancionador, los tipos, ¿sí? Infraccionales, es decir, esa descripción rígida de cuáles son las conductas prohibidas y cada uno de sus elementos, suelen ser un poco más abiertos que en el derecho penal, ¿no? El derecho penal con su dogmática, yo soy, o sea, mi formación de base, soy penalista en dogmática penal, yo estudié con Günther Jacobs, ¿no? Soy, podríamos decir que discípula de él, porque me formé con él desde el año 1998, fue la primera instancia de investigación que hice, entonces como dogmática y digamos formada en derecho penal, y a los que sean de esta disciplina, ustedes saben muy bien que los tipos tienen su parte objetiva, su parte subjetiva y todo con una rigurosidad para encontrar esa tipicidad tan estricta, y el derecho administrativo suele ser un poquito más abierto, se dice malamente de cierta forma más laxa, pero esto no es tan allí porque el estándar básico de debido proceso también le habla de un estándar de legalidad y de tipicidad estricta para el derecho administrativo, sobre todo tratándose de jueces. Ese estándar internacional dice que debe restringirse lo más posible para evitar la arbitrariedad y sobre todo una arbitrariedad que tenga, digamos, como sujeto pasivo a la judicatura. Entonces, este estándar de tipicidad estricta versa sobre distintos aspectos. En primer lugar, la prohibición de sancionar por el criterio jurídico, ¿no? A veces escuchamos que existe, este es el criterio del juzgado, este es el criterio de esta corte, este es el criterio de este juzgador, y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos coinciden en este punto, señalando que la interpretación de la ley, la valoración de las pruebas, el criterio doctrinal de un juez es algo, por supuesto, valioso, necesario, etcétera, pero nunca puede constituir una falta disciplinaria. Es decir, la concepción de un juez como la voz que pronuncia la ley, ¿no? Que era una concepción afrancesada, de posrevolucionaria, digamos, que a veces se quiere todavía aplicar en algunos contextos, obligándole al juez a que sea muy exegético, digamos. Esto no puede ser así, porque esa interpretación, esa valoración, ese criterio doctrinal, digamos, es una de las habilidades y de las capacidades que debe tener el juez, y per se, si lo hace dentro de los estándares, no puede consistir en una falta disciplinaria, ¿sí?
Si hay un error judicial, ese error judicial debe corregirse a través de recursos procesales, pero no a través de un derecho sancionador. Por supuesto que siempre esto está dentro de lo proporcional en su aplicación. Entonces, una de las características de este estándar de estricta tipicidad y legalidad es no sancionemos a los jueces por hacer interpretación, valoración y criterio. ¿Sí? Otra segunda eh, consecuencia o colorario es la exclusión de términos vagos, es decir, cláusulas como conductas contrarias a la dignidad, conductas no propias del cargo, faltas de decoro y todo este tipo de expresiones son cuestionadas porque no contradicen, es decir, no están respaldadas por la jurisprudencia y las directrices al respecto y los que sostienen a la formación y la ejercicio de la carrera judicial, como son los principios de Bangalore, y eso al mismo tiempo es una protección para cada uno de ustedes como jueces, porque el contenido de un derecho administrativo sancionador no puede tener concepciones vagas como faltas de decoro o expresiones no propias de un cargo, como a veces dicen, o conductas contrarias a la investidura. Ese tipo de expresiones violan y no estarían respetando el principio de tipicidad y legalidad estricta. Hay un caso muy interesante que se lo dejo citado, que tiene que ver con la Corte, el caso López Lón y versus Honduras, donde la Corte determinó que la vaguedad de las normas disciplinarias utilizadas para destituir a los jueces que se opusieron a un golpe de Estado violó el principio de legalidad. ¿Sí? Normalmente estas sanciones disciplinarias se suelen utilizar eh, con connotaciones políticas, ¿no? Siempre es útil para desplazar a aquel funcionario judicial, a aquel juez que está tratando de controlar a los otros poderes del Estado de Derecho, y entonces una herramienta que siempre se utiliza es el derecho sancionador para apartar al juez de su cargo. Entonces este caso, que es un caso hito, lo deja bien en claro y dice, ojo, ojo con este tipo de sanciones, y sobre todo si esas sanciones se dan con un contenido vago, un contenido que no respeta la legalidad y la tipicidad, y menos si son utilizados para destituir jueces que están tratando de sostener, por ejemplo, un golpe sostener que no se produzca un golpe de Estado, como es el caso este. Vamos a la próxima, por favor. Otro estándar son las garantías orgánicas. ¿Sí? Independencia e imparcialidad del órgano sancionador. El diseño institucional del órgano que investiga y sanciona es lo principal y, como dice ahí, el principal filtro de protección. Es decir, si vamos a ser juzgados cada uno en el ejercicio de nuestras funciones, lo primero que tenemos que tener es un órgano sancionador independiente e imparcial. Ese órgano que nos investiga y que nos acusa no puede ser el mismo que juzga y sanciona la estructura disciplinaria. Entonces, normalmente, como estos órganos en nuestros países son los consejos de la magistratura, las juntas de justicia, tribunales disciplinarios, estos tienen que estar protegidos de cualquier influencia política partidaria. Y sus miembros deberían ser jueces elegidos por sus propios pares o un gran número de estos representados por jueces, garantizando un juicio corporativo, un juicio que sea técnico, que sea imparcial, que sea respetuoso de la independencia. Perdón. Sobre todo independencia desde lo político. Esa situación la hemos visto en muchísimos casos como una situación que es violentada. Recientemente, por ejemplo, en Argentina y sobre todo en la provincia, el estado en el que vivo en este momento, que es Entre Ríos, hubo una destitución que no fue de un órgano judicial, sino es de un órgano fiscal, y fue una clara expresión de esto,
porque el órgano que hace la investigación y la evaluación, al final, no estaba siendo representado ni por la fiscalía, ni por... O sea, se empezaron a violar estas prohibiciones y esa institución que se concretó, que estuvo aplicada por 4 o 5 años, luego fue revisada por apelaciones hasta que fue anulada y reintegrada esta persona en sus funciones. Esto lo vemos en todas las latitudes, ¿no? Hay muchos casos en Honduras, que tengo colegas que vamos siguiendo el caso. Esto es algo que también se veía mucho en Guatemala, con esto que les comentaba. Y entonces, tal fue la situación que les quiero contar cómo en su momento se resolvió y después se destruyó todo eso. Em, Guatemala, ustedes saben, tenían una situación muy complicada, una situación como en toda Centroamérica, con mucha violencia, con mucha permeabilidad en las instituciones, que estaban completamente cooptadas por distintos sectores violentos de la sociedad. Y en un momento, para poder llegar a una situación de paz, deciden firmar un acuerdo con Naciones Unidas y ese acuerdo es entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas para generar un nuevo organismo que se llamó la Comisión Internacional contra la Impunidad. Esto fue una misión de las Naciones Unidas, el único ejemplo de esta, como mecanismo internacional, el único ejemplo con estas características. Después se ha querido hacer otros en Honduras y en El Salvador, pero de no características similares, sino coincidentes en algunos supuestos, pero no iguales. Y lo interesante es que al crear esta nueva institución, entre muchas de las ideas del por qué se creaba esta institución, era para poder desmantelar esos SIACs, que era lo que decían ahí, que son grupos armados y clandestinos, ¿no? Que existían ahí, que sostenían una criminalidad, pero también fortalecer las instituciones que estaban permeadas por estos grupos y completamente cooptadas. Y una de las acciones fue en relación directa con los jueces. ¿Por qué? Porque si bien era necesario fortalecer la democracia, hacer reformas legales, eh, limpiar algunos organismos como la policía y demás, también había que fortalecer a la judicatura para que la judicatura tenga esas características de independencia e imparcialidad respecto de toda esa cooptación que existía en el país hasta el momento. Entonces, en busca de esta garantía, se tomó una decisión de eh, crear jueces, que es lo que se denominaban jueces de mayor riesgo, jueces particulares, especiales, designados, digamos, con todo el respeto del proceso de ley, pero que tenían una protección mayor porque estaban a cargo de los casos de mayor riesgo, por eso se decía. Y la única forma de permitir que esas personas pudieran realmente ejercer su función con imparcialidad y con independencia era dándole un marco de contención particular. De la mano de esto se dieron muchas reformas y esto se trató en el fortalecimiento de un poder judicial. Bueno, este es un ejemplo de la aplicación de esta garantía en un país determinado, país que vivió muchos cambios hasta el año 2019 y que a partir del 2019 se dio el proceso inverso, donde también la judicatura se mostró en algún sector parcial, ¿no? Parcial a una postura y ahora se ven los procesos que ustedes pueden conocer desde el punto de vista de noticias, o le puedo contar de manera más detallada, pero todo un cambio en la judicatura, desde mi punto de vista negativo, cambio que ha hecho que lleven adelante acciones y persecuciones de criminalización con órdenes de captura para personas que solo estaban haciendo su trabajo. En ese contexto me encuentro yo también, que tengo algunas denuncias por eso, solamente por acercar a la fiscalía unos CDs
que me entregaron a mí de información. Y bueno, el abuso también del sistema judicial se da cuando los jueces, digamos, no pueden trabajar, digamos, con independencia e imparcialidad, sino que trabajan, digamos, en pos de un plan, ¿no? Los jueces o algunos jueces. Bueno, ese es un ejemplo que podemos conversar, podemos debatir, etcétera. Y la última característica que tiene que ver con estas garantías orgánicas es la garantía de inamovilidad. Los miembros del propio órgano disciplinario deben gozar de estabilidad para no actuar bajo coacción o temor de ser removidos por sus decisiones. Esto es muy importante porque todas las profesiones, pero por sobre todo nosotros los abogados, tenemos una situación de cofradía, como le puede pasar también a los médicos, a los arquitectos y demás, y entonces en esa cofradía, cuando uno rompe las reglas, digamos, del grupo, porque está señalando qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, quién está actuando fuera del rango de los deberes éticos, de los deberes legales y los principios internacionales, y realmente impone una sanción a un colega, pues el sistema tiene que evitar que existen herramientas para que la persona sancionada se vuelva en contra de ese órgano sancionador, de ese órgano disciplinario. Entonces, tenemos que darle inamovilidad, perdón, también a quienes son miembros de ese órgano sancionador. ¿Vamos a la próxima? Ya vamos señalando dos garantías, vamos por la tercera. Y todas las garantías que tienen que ver con el debido proceso para todo el procedimiento disciplinario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda su jurisprudencia, sobre todo en el artículo 8 de la Convención Americana, trasladan al proceso disciplinario todas las garantías de defensa técnica, el tiempo adecuado, el derecho a la motivación de las decisiones, el derecho a la revisión judicial, la doble instancia, todas estas que tienen y conocemos muy bien desde el punto de vista procesal como garantías del debido proceso, pues por supuesto que se aplican en el procedimiento disciplinario. Pues, me quiero detener por sobre todo en el tema de la defensa técnica, porque la tipicidad estricta que nosotros conversábamos hace un rato tiene relación directa con esto, o sea, no puedo defenderme de expresiones vagas que me acusen, por ejemplo, como violar, digamos, tener conductas contrarias al cargo para el cual fue designado, cosas así cuando te querían poner antes en el derecho sancionador, sino que tiene que estar claramente especificado en esa tipificación, valga la redundancia, qué es lo que me están señalando como que violé dicha prohibición o dicho mandato, y entonces solo así puedo hacer una defensa, y esa defensa tiene que ser técnica, por supuesto, y darme el tiempo adecuado para realizarlo. Y como contracara de esa tipificación y esa legalidad viene, por supuesto, la motivación de la decisión que se tome respecto de la acusación que uno reciba, ¿no? De esa imputación que uno reciba. Esto quiere decir que las resoluciones que imponen una sanción, como ustedes bien saben, deben fundarse rigurosamente y explicar con, eh, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista de principios y de estándares, cuál es la falta, cuál es su gravedad, ¿no? Y cómo se sopesa la sanción para conservar esa proporcionalidad. Ninguna fórmula, digamos, genérica, abstracta y sin sustento normativo puede ser un motivo para una decisión judicial, ¿no? No puede decir que la conducta del juez viola el debido proceso o que va en contra de los intereses de la democracia. Todo ese tipo de expresiones tan abstractas no son motivaciones suficientes para una decisión. Tiene que sustentarse de manera estricta. Y la doble instancia, por supuesto, como parte del debido proceso, en el proceso disciplinario aplica estrictamente. El tribunal independiente e imparcial tiene que poder ser revisado a su vez
por otro tribunal. Es decir, la decisión que se tome, positiva o negativa, tiene que poder ser revisado por otro órgano que también sea independiente e imparcial. Y ahí le dejo otro casoíto, que es el caso de Lavi y otros versus Perú, donde la Corte lo que hizo es analizar los procesos de ratificación y control de magistrados, y ahí enfatiza este tema de la permanencia en el cargo y cómo se da la revisión y cómo tiene que ver este debido proceso de la mano del caso contra Perú, para que haya exactamente una revisión que sea efectiva. Bueno, vamos a la siguiente. Esto es algo que mencionábamos recién, un estándar es el estándar de la proporcionalidad, ¿sí? Em, Como consecuencia del proceso disciplinario, uno puede eh, solicitar sanciones, ¿no? Y esas sanciones tienen que tener una graduación y tienen que tener una valoración que al momento de ser concretadas guarden una proporcionalidad con la tipicidad infringida, ¿sí? Entonces, ojo con la destitución, porque es esa separación del cargo, que es una de las sanciones más fuertes del derecho disciplinario judicial. Entonces, como es una de las más fuertes, que podrían ser equiparadas a la disolución de una empresa, a la pena de muerte en caso de una persona física, ese tipo de sanciones tan drásticas como la destitución o separación del cargo, sobre todo un cargo judicial, los estándares internacionales dicen que debe aplicarse por sobre todo cuando la proporcionalidad lo amerite y como una de las decisiones más extremas. Es decir, la destitución, en otras palabras, solo procede frente a faltas de extrema gravedad. Es decir, cuando se demuestre una manifiesta incapacidad, ¿no? Una manifiesta violación a todas las disposiciones que se están alegando, pero en pleno ejercicio y con plena gravedad, donde no existe otra forma de reaccionar que apartándolo del cargo, ¿sí? Graves violaciones a la integridad, a la corrupción, etcétera. Se escucha, perdón, ahí el animalito. Bueno, en otras palabras, cuando tenemos faltas menores, porque haya errores de tramitación, ¿sí? Retrasos, ¿no? Que incluso ahí dice no sistemático, pero pueden llegar a ser sistemáticos, pero no, que no alteren de manera sustantiva, digamos, sino de manera parcial el procedimiento, los procedimientos que lleva adelante, etcétera. Bueno, ese tipo de actitudes ameritan otras sanciones como las amonestaciones, una suspensión temporal, etcétera, porque destituir a un juez por una falta menor es una violación indirecta de su independencia, ¿sí? Porque se entiende que uno lo que está haciendo es, con la excusa de una falta menor, lograr la movilidad del juez en un caso en particular. Entonces eso se podría llegar a ser un efecto amedrantador para los jueces que están tratando de trabajar, digamos, con su independencia. ¿Vamos a la próxima? Luego de estos estándares, que no son los únicos, pero son los principales porque teníamos mucho para ver, vamos a los principios básicos de la ONU sobre la independencia de la judicatura. Y bueno, citamos los originarios, ¿no? De 1985. Y la primera pregunta, y aquí para hacer una pausa, porque si no esto es como un monólogo, y quisiera entender que detrás de todas esas cámaras apagadas tienen oportunidad de escuchar y de seguir todo esto, pero bueno, para cortar un poco con esta condición, les planteo una pregunta. Cuando uno está hablando de independencia de la judicatura, la independencia judicial, ¿esto es principalmente un derecho fundamental del juez o un derecho fundamental de los ciudadanos? ¿Qué es lo que ustedes pueden contestar a eso? ¿Cómo lo perciben? Me gustaría, digamos,
Sí, si alguno se anima a levantar la mano y puede responder. No alcanzo a ver a todos, pero capaz que Abraham o usted también. De los ciudadanos, Hola, De los ciudadanos, dijo alguien, perdón. Sí, ahí la escucho, sí. sí, de los ciudadanos, ¿no? la Ujú, independencia es un derecho del juzgador. ujú. Dice, ahí nos está Farías Contreras, ¿no? Nos comentabas, muchas gracias. Y alguien dijo de los ciudadanos. ¿Quién fue? ¿Por ahí? ¿Por qué uno? ¿Por qué el otro? ¿Qué les parece? Porque esto, Yo pienso que es de los ciudadanos, ¿no? Por la división de poderes. Entonces, para que los jueces puedan actuar con certeza y con base en legalidad, sin presiones, deben de ser independientes, ¿no? Esa es mi postura. ¿quién, quién más? ¿Alguien quiere abonar, compartir algo? Porque lo cierto es que tradicionalmente siempre vimos, acá es un tema de perspectiva, como todos los derechos, ¿no? Que nacen con una concepción, ¿no? Y nacen, por supuesto que es un derecho fundamental que tiene el juez, ¿no? A que se le conserve su independencia, pero los últimos años, ya hace un tiempo, uno dice, bueno, pero también esa independencia como derecho individual de cada uno de los jueces es también un derecho fundamental de los ciudadanos que están pidiendo un sistema democrático. Y en ese sistema democrático los poderes tienen que tener cada uno sus características y el poder, digamos, judicial como tal debe de guardar independencia, porque si el poder judicial no tiene independencia, pues cada uno de los ciudadanos no tienen garantía del respeto de sus derechos, ¿no? Entonces, el enfoque nos lleva a considerarlo desde los dos puntos de vista, ¿sí? Es decir, en sentido estricto, como uno viene sosteniendo desde los orígenes, el derecho, ¿sí? Es un derecho fundamental del juez, pero también es un derecho de los ciudadanos de un Estado de Derecho. Entonces tiene una doble vía. Y esa doble vía la tenemos que estar sopesando siempre, que cuando respetamos o tutelamos a uno, estamos tutelando el Estado de Derecho. Y no van en contradicción, sino que tienen que servirnos los dos enfoques para sopesar. Y para sopesar todo. Porque recién hablábamos de proporcionalidad, ¿no es cierto? Y entonces, para valorar cuán grave es la falta que alguien comete, por ejemplo, alguien que está en un tribunal sancionador que, por ejemplo, la valoran en su actuación a la colega Farías Contreras, ¿no? Ana Cecilia, o recién prendió la cámara otro colega, y decir, bueno, yo considero que hay una falta administrativa y entonces por esta cuestión lo quiero destituir, ¿no? Y entonces cuando están sopesando si hay o no una falta administrativa y la gravedad de esa falta administrativa al punto tal que los están queriendo destituir, ¿no? Bueno, ¿qué es grave y qué no es grave? ¿Hasta qué punto se afectan los principios que están por detrás de ese tipo, ¿no? De sancionador, y uno dice, bueno, la gravedad la tengo que valorar respecto del derecho del juez y del derecho de los ciudadanos. Porque hay cosas que respecto de él, de manera particular, tal vez no era tan grave, pero sí el mensaje que da al derecho fundamental de todos los ciudadanos de que alguien permanezca en su cargo y que no lo destituyan por una falta menor. ¿Se entiende? Entonces, esta forma de percibirlo nos sirve para valorar también la proporcionalidad de la prueba. Ese es el tema. Y esto se conversa mucho desde los principios de las Naciones Unidas, ¿no? Empezar a recordar continuamente que esa independencia tiene también fundamento en un derecho fundamental, valga la redundancia, de los ciudadanos, ¿sí? Esa independencia, bueno, se cita en el ámbito de la ONU, el principio 17, el 19, el principio de legalidad y predeterminación, la acusación disciplinaria debe basarse en causas establecidas previamente por la ley, todo eso que nosotros conocemos, ¿no? Evitando tipos abiertos, ambiguos, etcétera. Principio 17 y principio 19. La garantía de audiencia, decíamos recién, un debido proceso,
Entonces, el principio 17 dice, todo juez tiene derecho a un juicio justo, a la defensa y a que la fase de investigación inicial sea confidencial para proteger su reputación frente a denuncias maliciosas. Me parece muy importante esto, ¿no? La reputación del juez hace a su independencia y hace a la independencia de un poder judicial como derecho de todos, ¿sí? Cuando se ensucia la investidura de uno, se ensucia la investidura de todos, entonces ese es el sentido, digamos, de esta interpretación. Entonces, es muy importante que la investigación inicial confidencial, no como un oscultismo, no como falta de transparencia, no como un momento para poder manipular elementos en contra de ese juez. No, no estamos hablando de eso, no es eso lo que señalan los principios básicos de la ONU, sino que esa confidencialidad y esos primeros momentos de investigación tienen que buscar conservar el decoro, la reputación, hasta que existan elementos como para que esto se conozca, porque, digamos, una vez que uno tira la piedra al agua, ¿no? Los arcos de, de repercusión ya se soltaron. Y bueno, va a haber tiempo para defenderse, para que tenga una defensa técnica, que existan audiencia, etcétera, pero en ese sentido se dice. Y después también, en el principio 20 habla de lo que ya hablábamos, de las decisiones tienen que tener una revisión judicial independiente. ¿Sí? Ahí estamos con esto. Vamos a la próxima, porque quiero que lleguemos. Bueno, estos son los principios de Bangalore, seguramente los han sentido nombrar ustedes, ¿sí? Están en el programa porque tenemos que ver como 3 bloques, ¿no? En estas 2 horas tenemos que ver muchas cosas, entonces doy lo principal, sobre todo para que conversemos y después terminemos hablando de 2 casos, ¿sí? 2 casos que me gustaría que ustedes sopesen. ¿Hizo bien el juez o no hizo bien el juez? ¿Y qué diría aquel que tiene una visión más fiscal? ¿Qué diría una defensa? ¿Y qué diría el órgano juzgador? Si me toca ser parte del consejo de magistrado, ¿cómo lo vería? ¿Está? Entonces, vamos a repasar los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y esto es importante porque aportan esa dimensión ética, esa dimensión individual del juzgador y su impacto en la independencia, imparcialidad, integralidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Hay algo que es muy importante, que es la doctrina del observador razonable. Bangalore establece que no basta con ser íntegro, sino que el comportamiento del juez debe resistir, dice, el escrutinio de un observador externo y razonable. Esto es como lo que dice mi mamá, que siempre dice, hay que ser y parecer, ¿no? Es una expresión que usa mi mamá, ¿no? Hay que ser y parecer. Y bueno, del tema de la judicatura es lo mismo. O sea, más allá, dice la doctrina del observador razonable, del comportamiento y la forma de pensar y de la acción íntegra, ¿sí? Su comportamiento debe de soportar el escrutinio de un observador razonable, ni muy exigente, ni muy laxo, ¿sí? Ni muy meticuloso, ni muy permisivo. Por eso habla de un observador razonable. Y ese observador razonable está permeado por la cultura, por supuesto, que nos toca vivir y asimilar, ¿no? Entonces, los límites a la libertad de expresión, qué puede o no puede decir un juez, qué comentario, qué like, puede replicar en su cuenta privada todos los Twitter, bueno, ya no tenemos Twitter, los X, de cierto persona de un partido político o de cierto sector de la criminalidad o, por ejemplo, de una mano dura y cómo solucionan una cosa en otro país y eso justo tiene un caso del estilo. Entonces, ese tipo de acciones, dice, bueno, cuando está ejerciendo, más allá de que es íntegro y al momento de fallar, es decir, de tomar su decisión, sopesa la prueba, valora todo, pero su comportamiento cotidiano puede ser que no supere al observador razonable. Entonces tenemos que ver eso del observador razonable, ¿sí? Cuando un comentario público
o una afinidad política se convierte en una falta disciplinaria porque aparentemente está comprometiendo esa imparcialidad. Esto tiene que ver con los principios de Bangalore del valor 2 y del valor 4. Vamos a los que siguen, vamos a enumerarlos. Todos hablan más o menos de lo mismo que lo que venimos conversando, pero es para que ustedes puedan citar, sea porque les toca ser órgano juzgador o sea porque les toca defenderse, ¿sí? Este es el motivo de esta capacitación. Si a ustedes les toca, digamos, dar una buena defensa, entonces vamos a la próxima, por favor. Acá vamos a estar los valores de Bangalore. 1, independencia, ¿sí? Ya lo vimos. La aplicación directa al ámbito que estamos conversando es que el juez debe rechazar cualquier intento de influencia, ¿sí? Si yo quiero que el valor de independencia me proteja, también tengo que vivirlo. Entonces, cualquier intento de influencia institucional, partidista, etcétera, jerárquica, y ahí hay mucho tela para cortar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno es juez de primera instancia? Bueno, en México sería juez nada más, en otros países el latinoamericano uno tiene que aclarar, juez de primera instancia o juez de segunda instancia, ¿no? Bueno, entonces uno juez, pero yo sé que siempre el camarista me va a revisar. Yo digo que esto se sentencia de esta forma y siempre me lo revisa y lo cambia. Llega un momento que, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo hago como el camarista quiere? ¿Sí? Y eso de hacerlo como el camarista quiere, porque al final todo me lo da vuelta, todo me lo da vuelta y termino haciendo lo que el camarista quiere, ¿es un tipo de influencia institucional? Porque yo estoy cediendo, perdón, a lo que la revisión está siempre imponiéndome. Yo soy del criterio A y él es la revisión es del criterio B. Entonces, hay muchas cosas para conversar. El concepto de la independencia en el ámbito de la judicatura habla mucho de esa falta de, o sea, que no tiene que haber influencia tampoco desde el punto de vista institucional. El valor 2 tiene que ver con la imparcialidad, ¿sí? Para que no existan prejuicios, sesgos, favoritismos. Los jueces son de la primera camada o de la segunda camada. ¿Son los anteriores a la reforma judicial o los que entraron después de la reforma judicial? ¿Son los que entraron con tal procedimiento de la judicatura o con otro? Entonces, esas cosas, esos prejuicios, esos sesgos, si me quitan imparcialidad para poder sopesar si disciplinariamente o administrativamente merece una sanción, pues ojo con eso. Tiene que buscarse también una imparcialidad subjetiva. O sea, hay que ser y parecer, por eso decía. Si existe algún tipo de conflicto, si yo tengo una situación, pero por supuesto, bueno, para eso existe el tema de la recusación, ¿no? Para evitar todo ese tipo de incidencia en la parcialidad, en la imparcialidad, perdón, porque, por ejemplo, es una cuestión política, es una cuestión si yo me manifesté públicamente en contra de un proceso, en contra de una reforma, en contra, ¿sí? de una propuesta legislativa, por ejemplo, y después me toca sentenciar sobre eso, donde yo ya puse mi postura. Entonces, ojo con esas situaciones, porque uno tiene que valorar hasta qué punto estoy pasando el límite de la imparcialidad y de ser así, puede ser que yo tenga que presentar por conflicto de intereses una excusa, ¿sí? O me pueden recusar. ¿Sí? Hay casos mucho más, sobre todo porque lo digo en esto por la situación tan convulsa que ha vivido México en estos últimos tiempos, donde tuvimos que salir y cada uno de los jueces y los candidatos y demás a expresarnos públicamente sobre muchos puntos, ¿no? Entonces, esto también hay que sopesarlo porque puede ser un motivo de recusación. Valor 3, la integridad. Integridad como sinónimo de rectitud, como sinónimo de ser virtuoso desde el punto de vista moral. ¿Sí? Entonces,
Eso tiene que ver prácticamente con la función judicial, pero muchas veces también tiene que ver con el reflejo de lo personal, porque uno, sobre todo en ciertos ambientes, carga con la toga todo el tiempo, ¿no? El cargo se va viendo y se va muniendo de lo personal y hasta dónde está ese límite. Entonces, la conducta del juez se presume que debe ser impecable. ¿Impecable frente a qué? Frente al ojo de un observador razonable. ¿Sí? Nadie va a decir, no, porque este es un juez separado. Bueno, la gente vive, se enamora y se separa. ¿Sí? Ahora, es muy distinto ser una persona que no respeta, por ejemplo, la integridad física y sexual de un niño. Entonces, bueno, ¿qué valores tiene y bueno, qué tipo de valores le toca juzgar? ¿Sí? Si a nivel privado, tú un tipo de... Entonces, bueno, eso de la integralidad, porque uno no es el rol de juez y el rol de persona y el rol de marido y el rol de pedófilo. No, no. O sea, uno tiene una integralidad como persona y esa integralidad tiene que respetar, digamos, el todo de la investidura y desde ese lugar, como observador razonable, se puede sopesar, ¿no? Entonces, un juez que hace fraudes, ¿no? Que tiene un montón que está, un juez es juez de familia, pero no paga sus cuotas alimentarias, bueno, todas esas cosas que uno ve de manera muy burda, y dice, bueno, evidentemente el valor de la integralidad está comprometido. Vamos a la próxima. Por favor. Cuarto, corrección. El valor 4 de Bangalore es corrección, propiedad. El juez debe aceptar restricciones personales que parecerían onerosas a un ciudadano común. ¿Sí? Debe comportarse de manera coherente con la dignidad de sus funciones. ¿Qué les parece que tiene que ver con esto? O sea, en eso de ser en su propiedad. Él tiene su tiempo, tiene su dinero, tiene su vida social, ¿sí? Como cualquier persona. Pero el hecho de ser juez y por estar bajo los ojos de un observador razonable, hay cosas que cualquier profesional puede realizar, pero un juez no. ¿Sí? Traten de pensar ustedes cómo hemos cambiado como sociedad. Yo me acuerdo en México, yo estuve cuando se hizo, o sea, estaba trabajando en la INACIPE, yo ya había trabajado en el sistema acusatorio cuando vivía en Argentina, entonces me tocó los primeros cursos de capacitación en el acusatorio allá, ¿no? Antes de que se termine todo ese proceso. Y cómo costaba originariamente pensar que un juez no podía recibir a las partes solo en su despacho, ¿no? Sino que tenían que estar los dos y no ser tan amigos de los abogados y menos concurrir a lugares donde sé que me van a encontrar los abogados y me van a tratar de, desde la familiaridad, sacar un poco de ventaja, información sobre el proceso o no. Todas esas cosas que nos parecen ya impensables, pero hace un par de años se hacían, ¿sí? Los principios del sistema acusatorio nos llevaron a repensar muchos comportamientos de los jueces y de los abogados que no eran correctos. Eso de pasar y a conversar con el juez y estar solo. Entonces, el tema de la propiedad y de la corrección como valor dice, a ver, el uso de las redes sociales, la aceptación de regalos, de favores, distinciones, relaciones con ciertos profesionales, y está restringido. Está restringido porque uno tiene una carga profesional que es diversa al resto, ¿no? Entonces, todos tenemos el derecho a la libertad y el derecho a tener propiedad y el derecho a expresarnos públicamente, pero bajo la integralidad y la mirada del observador razonable. ¿Estamos hasta ahí? Desde ese lugar se nos juzga. El quinto valor, esto es importante, el de la corrección, porque tiene que ver por los casos que vamos a ver. El quinto valor, el de la equidad, un valor que es muy difícil porque uno es persona, ¿no? Y entonces, y a mí me cae mejor, no sé, las mujeres que son fuertes, las mujeres que son fuertes y generosas con sus pares, y no las que son chismosas y venenosas. Pero bueno, si me toca juzgar, y yo estoy juzgando un tema de propiedad, no sé,
un tema de derechos reales, un tema, y más allá de las apetencias y de las particularidades que uno pueda tener, tiene que tratar con equidad y con igualdad de trato, ¿sí? Aquellos que uno me cae mejor y otro me cae peor, ¿no? Por condiciones de partido político, por si es de izquierda, si es de derecha, si es una persona, todo, ¿no? Entonces, esa forma de guardar la equidad es mucho más difícil de lo que uno lo dice desde el punto de vista verbal, por supuesto, ¿no? Entonces, garantizar que todos los que comparezcan al tribunal reciban el mismo trato. Pero también esa equidad tiene que ver con las condiciones de las cuales proceden. La forma en la que yo hablo, si yo tengo un demandante que es un profesional que pasó por la facultad, por ende, por la universidad, y después tengo un demandado que tiene primero o segundo año de primaria, con una forma de hablar, con un lenguaje, con una capacitación, digamos, primaria mínima de 2 años. Si yo quiero darle igualdad a esas partes y soy juez, no puedo hablar de la misma forma, porque no los estoy tratando con el derecho a la información, con el derecho a comprender, etcétera, porque mi lenguaje va a ser absorbido por uno y va a ser completamente inentendible para el otro. ¿Se entiende? Entonces, hasta cuando explico las sentencias, hasta cuando explico los momentos del proceso, ser equitativo con las partes también tiene que ver con el lenguaje. También tiene que ver con cómo me dirijo a ellos, viendo desde qué herramientas tienen para entender lo que está pasando en el proceso. ¿Sí? Por eso es que hoy se habla mucho en la judicatura de una vuelta a un lenguaje más coloquial, más respetuoso. Hay libros que han salido, después le puedo pasar, que habla mucho de esto, del lenguaje comprensivo. Y eso tiene que ver con la equidad. Sobre todo porque el 95% de quienes pasan por nuestros juzgados, como sobre todo como imputados, como tal, no son personas letradas. Son personas con ciertas condiciones, digamos, económicas y culturales. Entonces, el tema del lenguaje tiene que verse desde el punto de vista de la equidad. Por supuesto, el tema de raza, color, género, nacionalidad, orientación sexual y demás, por sobre todo. Eso es mucho más obvio, mucho más evidente. Pero las diferencias de formación y las diferencias de comprensión cultural son importantes. Y eso también requiere equidad. El valor 6 habla de la competencia y de la diligencia. Quiere decir que en el cargo judicial, si yo asumí cabalgar este caballo, por decirlo de manera coloquial, tengo que tener las habilidades y las competencias promedio para poder realizarlo de manera decorosa, ¿no? Con prontitud, con fundamento. Entonces eso exige una capacitación continua, como la de hoy, ¿no? Exige una formación, unas ganas de estudiar, porque es en proporción al poder que tengo en mis manos, que es tomar una decisión al respecto. Entonces, el valor de la competencia y la diligencia, ¿sí? Es algo muy importante para remarcar. Esto quiere decir, como pasa acá, yo tengo colegas, tengo amigos que vienen y llegan al juzgado a las 10 de la mañana, ¿no? Y son las 2 o 3 de la tarde y ya se fueron. Entonces, ¿cuántas cosas? Y bueno, y hay retraso. Y eso está violando el valor 6, ¿sí? Está violando el valor 6 porque esos retrasos sistemáticos, esos retrasos injustificados, esas emisiones de sentencias que no están lo suficientemente fundadas, que son un copia y pegue, etcétera. Entonces dice, bueno, es la única forma de trabajar. Estoy trabajando entonces, o se podría hacer de otra manera. Puedo gerenciar las causas de otra forma, puedo dar otra cantidad y calidad de mi tiempo profesional, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con el valor 6, ¿sí? De Mangalore, ¿no? Porque si no, esos retrasos, esa
ese mal funcionamiento del juzgado puede ser un tema de proceso disciplinario, por supuesto, ¿no? Vamos a la próxima. Y ahora ya estamos en la jurisprudencia, ¿sí? Aquí la Corte, hay muchísimos casos que tienen que ver con el artículo 8, ¿verdad? Donde se aplican con rigor, y lo que dice es, lo que señalábamos hoy más adelante, que todos los principios del debido proceso y sus garantías se aplican al ámbito administrativo disciplinario, ¿sí? Y acá tenemos varios casos, el de Perú, que hablábamos recién, hay otro de Venezuela, hay estos dos de Venezuela. Yo me gustaría que nos detengamos un poquito en el caso Rico, ¿sí? Se los dejo a todos para su lectura. Son todos casos interesantes, que son casos que podríamos decir emblemáticos o casos hito, ¿sí? Esta presentación se las dejo para ustedes, por supuesto, porque es una ayuda a memoria de lo que hemos expuesto aquí. Pero pasamos a la próxima. El caso Rico versus Argentina, ¿sí? Este caso fue sentenciado no hace tanto, ¿no? En 2019, y habla de la imparcialidad del juzgador y el derecho a la revisión de las sanciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué pasó? Una circunstancia puntual que esta persona que se llamaba Eduardo Rico trabajaba como juez eh, juez de primera instancia, acá se llama así, en lo civil y comercial, en Buenos Aires, y entonces le hacen un jury, proceso de enjuiciamiento en su contra, porque presuntamente había irregularidades en sus funciones, mal desempeños, demoras, retrasos y un trato igualitado, con falta de equidad e igualdad respecto de las partes. Eso es lo que se argumentaba. Le hacen el jury y en el 92, 2 años después, el jurado de enjuiciamiento, que podría ser el órgano sancionador, que era en la provincia, se llama así, en Buenos Aires, lo destituye. Entonces el juez, por supuesto, impugna la decisión alegando que el jurado de enjuiciamiento no había sido imparcial, porque los mismos miembros que formularon los cargos y llevaron adelante esa investigación preliminar fueron los que después dictaron la sentencia. ¿Sí? Y esto lo denunció primero ante la Suprema Corte de la provincia, la Corte después lo pasó a la Nación, ¿sí? Las provincias son acá las entidades federativas, ¿no? Entonces primero sube a la entidad federativa, de ahí sube a la Nación, y rechazaron sus recursos, argumentando que esas decisiones del jury eran materia que no se revisaba en sede judicial común. Claro, con esto y con lo de la doble judicatura y ya lo que revisamos de los estándares internacionales, por supuesto que se revisan las decisiones. Entonces logra llegar a la Corte y la Corte le da la razón. ¿Ok? Vamos a la próxima, por favor. Entonces, hay dos temas fuertes de este fallo, de esta sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso Rico, que es muy importante para que ustedes lo tengan a mano para sus decisiones o sus defensas técnicas, como sea el caso. Y el primer punto es la imparcialidad de los órganos disciplinarios, que es lo que se ve violentado acá, porque como leímos en los hechos recién, no se había respetado esa separación de funciones. Los mismos que lo investigaron son los que después lo juzgaron. Entonces, el ex juez Rico argumentó que se violó la imparcialidad objetiva porque el jurado de enjuiciamiento ejerció las dos funciones: investigar, acusar y después juzgar. Y esto es violatorio del principio de imparcialidad. ¿Sí? El criterio de la Corte dice que la estructura del jury de esa provincia formalmente realmente había hecho lo que el juez Rico señalaba, porque hizo una evaluación preliminar
para ver si el caso tenía mérito, después lo investigó y después yo, ¿no? Entonces, el estándar que a través de esta sentencia, que es una sentencia importante, se estableció, es que el mero hecho de que un órgano disciplinario tome esas dos funciones ya es violatorio. Hay un prejuicio real, ¿sí? Y eso compromete la decisión posterior. Entonces, con eso ya es más que claro. Vamos a la próxima. El derecho a la revisión judicial eficaz. Esta es la segunda parte, porque aquí la Corte fue tajante en señalar que no hay forma y no hay materia que esté exenta del control judicial y que los recursos judiciales efectivos rigen en todos los ámbitos, por supuesto también en el ámbito administrativo, en el ámbito sancionador. Entonces, le habían objetado que no podía recusar, que cuando le fue a la Corte Suprema de la entidad federativa y después a la de la Nación, y le decían que no era recusable, que no era revisable, etcétera, y por supuesto la Corte Interamericana dijo que sí. Hay un estándar establecido muy claro, todo magistrado destituido tiene derecho a un recurso judicial efectivo. Los tribunales superiores de justicia no pueden escudarse que son cuestiones políticas, no judiciables, que son cuestiones menores, que son cuestiones administrativas, lo que quieran decir, ¿no? Como mínimo tienen la obligación de revisar, ver todo el proceso disciplinario y ver si se respetó la legalidad, la motivación, las garantías, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que son dos ganancias de esta sentencia de la Corte Interamericana. Vamos a la próxima, por favor. Corolario, consecuencias claras, la independencia judicial como garantía de la democracia. Eso es lo que veíamos al principio. La Corte reiteró que esto tiene que ver con el Estado de Derecho. Lo que hablábamos al principio con la pregunta detonadora que les hice. Es un principio y un derecho del juzgador, pero también la independencia tiene un efecto, o sea, la violación a la independencia tiene un efecto amedrantador y eso debilita el Estado de Derecho en general. No es algo en contra de un juez como persona, es algo en contra de todos como ciudadanos, ¿sí? Como lo señalaba la colega también. Y los límites, puede haber discrecionalidad, etcétera, pero el fallo lo que hizo es decir, ningún tribunal de magistratura, jurado, etcétera, tiene carta blanca, cheque en blanco, ¿sí? Tiene un pagaré para ejecutar en contra de jueces sin que nadie lo revise. No, lo que haga tiene que ser fundado, motivado, proporcional, dice la Corte, y todo es revisable, ¿sí? Porque lo ampara los principios del debido proceso. ¿Vamos a la próxima? Y ahora sí, vamos a la dinámica. Entonces les pido que tengan atención. Vamos a hacer unos minutos de dinámica. ¿Cuál es la siguiente? A ver, vamos a aplicar la doctrina del observador razonable, ¿sí? Para poder valorar los dos casos que ahora vamos a leer. Necesito que ustedes, vamos a armar, todos los que están aquí conectados por red, ¿sí? Que se han puesto, los van a dividir en grupos de 4 o 5. ¿Estamos? Para que conversen. Mejor si son de 4, para obligarlos a hablar. Entonces todos los que están con la cámara apagada y que no están conversando, van a tener que conversar y ahora no van a saber de qué vamos, pero bueno. Entonces, grupos de a 4, por favor, y vamos a hacer esta dinámica. Como somos como 40, ¿verdad? ¿Cuántos estamos? 45. 45. Entonces son grupos de 4, vamos a tener 5 grupos. De 11 grupos, perdón. ¿Sí? Entonces, de esos los primeros, vamos a decir, los primeros 3 van a ser fiscalía, o sea, del grupo 1, 2 y 3 son fiscalías, porque tenemos roles,
¿Se entiende? Vamos a leer los casos y lo van a asumir, unos asumen el rol de fiscalía, otros o de persona, fiscalía disciplinaria, acusación, ¿sí? Alguien que quiere hacer la queja y la demanda en particular. Hay otro grupo que va a ser quien haga la defensa técnica del juez, el argumento de defensa técnica del juez, y hay un tercer grupo que va a tomar la decisión como si fuera un consejo de la magistratura, escuchando los anteriores. ¿Me expliqué? Entonces, como nos vamos a dividir en grupos, y va del grupo 1 al grupo 11, entonces decimos, el grupo 1 al grupo, vamos a decir, al grupo 4, inclusive, ven, de señalar qué acto es reprochable en ese caso concreto. ¿Sí? ¿Qué actitud disciplinaria? ¿Por qué tal? Del 5, 6, 7 y 8, defensa técnica. Y los otros que queden, 9, 10 y 11, toman la decisión, lo valoran como magistratura. ¿Se entiende? Bueno, ustedes cuando ven en el grupo ya van allá. Vamos a la próxima. ¿Qué tienen que hacer? Leer los casos y ver si desde el punto de vista, nosotros vimos los principios de Bangalore, de las Naciones Unidas, ¿sí? Los estándares internacionales, es decir, si estos casos, y uno desde la óptica de un observador razonable, dice acá hay un acto, digamos, que amerita una observación disciplinaria, una investigación e incluso una sanción, ¿o no? ¿Estamos? Y cada uno lo hace como fiscal, como defensa técnica o como órgano de decisión. Entonces, primer caso, se los leo. Este tiene que ver con la imparcialidad y con la corrección. ¿Se acuerdan? Esos dos valores que lo estuvimos conversando. Corrección o propiedad. Dice, a ver, un juez de tribunal de apelaciones penal publica activamente en su cuenta personal de X y aunque usa un seudónimo, la foto de perfil es completamente reconocible, ¿sí? El juez da me gusta, es decir, like, y comparte publicaciones de un partido político que exige mano dura y penas máximas contra la delincuencia. Semanas después, le toca resolver la apelación de un caso de alto perfil mediático sobre un robo agravado. Es decir, que seguramente es un robo violento, etcétera, y es esa delincuencia que él estaba dando su opinión. La defensa del acusado descubre que este juez tiene una cuenta en redes sociales y lo que hace es pedir su recusación y sanción disciplinaria porque perdió la imparcialidad y el valor de la corrección. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ante este caso, la pregunta es, ¿este juez vulneró el valor 2 y el valor 4, es decir, imparcialidad y corrección de Bangalore? ¿O él está protegido por el derecho constitucional a la libertad de expresión? ¿Qué es lo que diría un observador razonable? ¿Sí? ¿Lo tienen en mente el caso? Vamos al segundo, porque me gustaría que conversen sobre los dos. Vamos al siguiente, son dos casos. Vamos a dar 10 minutos para que conversen, nada más, ¿sí? Segundo caso, la próxima, por favor. Cena de confraternidad. Esto tiene que ver con integridad y propiedad. Una jueza civil está a cargo de un litigio multimillonario entre una corporación internacional y el Estado. El viernes por la noche, la jueza es fotografiada cenando en un restaurante público junto al abogado principal de la corporación. Por ejemplo, una tabacalera, por decirles algo, ¿no? Una minera. Al ser confrontada, la jueza demuestra que ese abogado es un amigo de la universidad de hace más de 20 años,
que no hablaron del caso en absoluto y que cada uno pagó su cuenta, incluso presentan los recibos. ¿Sí? Pregunta clave. Aunque no exista corrupción real, subjetiva, la jueza vulneró esa dimensión objetiva del valor B, que sea íntegra, ser y parecer, y valor de la corrección, uno tiene límites a su libertad social, etc. ¿Es sancionable penalizar la mera apariencia de un comportamiento inadecuado? ¿Sería esto necesario que se investigue desde el punto de vista disciplinario? ¿Sí? Bueno, siendo las 21:40 acá, que son las 7:40, no, las y 40 de allá, no sé de qué hora, 6:40 creo, ¿no? 6:41. Sí, vamos, acá es más tarde, por eso le digo estoy en Argentina. Vamos a armar grupos, entonces recuerden, del 1 al 4 inclusive se ponen en el rol de ver cuáles son las faltas, qué le podemos imputar, atribuir, remarcar a esa jueza y a ese juez, los dos casos. En cambio, el grupo 5, 6, 7 y 8 tiene que ver qué decimos para defender técnicamente. Y el grupo 1, los últimos grupos de 9, 10 y 11, más desde tomar una decisión. ¿Quedó claro? Bueno, por favor, si nos apoyan ahí desde lo técnico, vamos a hacer los 5 grupos. Nos damos nada más que 10 minutos y vuelven para conversar, ¿sí? Menos, o sea, 8 minutos, hagamos, ¿sí? 8 minutos, así que aprovechen, conversen, traten de hablar. Son 4 personas nada más por cada grupo. Cuando quieran ya pueden entrar a los grupos. ¿A quién le gustaría empezar a valorarse el caso A o el caso B, como gusten, respecto desde un rol de fiscal, ¿no? De un rol de señalamiento? ¿Quién quisiera empezar? Luis, adelante. Gracias. Sí, me había tocado primero en el grupo 3. En este caso estaba contemplando de que en realidad lo que se le estaba imputando al juez no era precisamente la ideología que tenía, sino la exteriorización precisamente que estaba teniendo respecto de esta situación, ¿no? Entonces, aquí lo que le estaba comentando a los compañeros era que precisamente había llegado a la conclusión que mm, aunque no exista tal cual una prueba de parcialidad objetiva en aquí lo que considero es que eh, bajo este principio de observador, pareciera que hay una parcialidad, una inclinación ideológica que eh, favorece a que tenga una parcialidad sobre a sancionar de manera más grave el fenómeno delictivo y en este caso se solicitaría la recusación para que deje de conocer del asunto y se le imponga una sanción disciplinaria precisamente para afectar esa apariencia de parcialidad. Gracias, Luis. ¿Qué opina el resto de los que tenían esa posición de fiscales, ¿no? Y también si pueden hablar respecto de o sea, como decía el colega, qué valores, parcialidad y qué más, ¿no? Hay otro valor que estaba comprometido y qué tipo, desde el punto de vista proporcional, qué tipo de sanción, o sea, merecería una cosa así. De las más altas, de las medianas, de las más bajas, ¿no? ¿Quién se anima? Sería bueno, nos quedan pocos minutos, porque esto termina en breve, pero sería bueno si pueden poner cámara todos, ¿no? Estos últimos minutos y compartimos así todos los que están. Agradezco a los que siempre han estado ya con cámara, pero ¿quién más se anima con el rol de fiscal? Adelante, Jennifer, ¿usted quiere hablar?
Intenté abrir mi cámara, pero bueno, ya abrí el micrófono. Sí. No me quiero anticipar porque con mi equipo somos defensa, entonces creo Ah, que todavía bueno, está hablando de los fiscales. Me espero un momento. sí. Uno más, uno más que se anime a hacer ser el rol de fiscal y pasamos a una defensa técnica. Cuatro fiscal. 1, 2, 3 y 4 grupos, ¿no? Esos grupos eran fiscal. ¿Quién más? ¿Alguien más se anima a hablar? Bueno, parece que no vamos a tener más fiscales. Pasemos a la defensa técnica. Jennifer, ¿de ese caso o del otro? ¿No? Como Gra- gusten. Gracias. De este mismo caso, Ujú, bueno, la verdad es que con mi equipo pensábamos que nos inclinábamos más por algún argumento desde la fiscalía, porque nos parece un poco indefendible. Pero bueno, como somos defensa y queremos asumir ese rol, el aspecto que veíamos era, bueno, de una parte, el aspecto probatorio, de tener la certeza de que quien está atrás de un perfil de una red social, sí sea la persona, ¿no? Sí sea el juez. ujú, Ese sería el primer punto que pondríamos en duda. Y el segundo, en caso de que eso ya esté más que probado, que sea un hecho ya incluso admitido por él, la siguiente posibilidad de defensa es que se trata de un argumento muy genérico, abstracto, compartido con cualquier miembro de la sociedad, con una preocupación legítima quizá lo que sucede en el país, pero que no emite un pronunciamiento específico sobre un delito, una persona o el caso particular que le va a tocar resolver, y que esa manera de ser de un pronunciamiento genérico parte de su libertad de, de- de expresión o de expresión, y por otra ujú, parte que no va a influir en su análisis, donde ujú. él pueda decir, bueno, pues yo quiero mano dura contra la delincuencia, pero yo soy un juez que primero debo probar si esta persona realmente cometió el delito. Me parece todos muy bien sostenidos, ¿no? ¿Alguien quiere completar un poco Yo era sobre ese? de Jennifer. Sí. Dale, dale. Sí. Yo era del equipo también de Jennifer y Ajá. lo que estábamos viendo es de que al ser un titular pues resuelves bajo constancias y bajo un caso en concreto. Entonces al ser todos los casos concretos y el ser algo tan genérico, está bastante como complicado decir que va a resolver de cierta moda, de cierta forma por esas publicaciones que todavía pues ni sabemos si él las hizo. Eh, po- digamos, en relación al caso 1, al caso A, Ujú, simplemente se maneja que debe de regular el uso de las redes sociales. Aquí precisamente se hablaba en este asunto sobre la cuestión del uso que dio hacia esta cuestión, y también se mencionaba sobre partidos políticos, ¿sí? En relación a partidos políticos, la independencia del Poder Judicial es muy especial en ese sentido, y sí debe de tenerse mucho cuidado, porque al final de cuentas es la independencia que se tiene, ¿sí? Esa es la que se debe de cuidar, porque el observador puede darle una interpretación. Y en el caso B también se manejaba una excusa porque, digamos, claramente el ir a cenar o al tener algún contacto con esa persona puede influir en alguna resolución que pueda llegar a tener, ¿sí? Entonces no debió de haber aceptado una cena en ese sentido. Y más sabiendo que era una persona que había sido conocida y eso, pues debió de haberse excusado definitivamente para no tener ninguna eh, interpretación sobre su conducta, y que en un ujú. momento dado, pues
pudiera ser sujeta de una sanción. Sí, coincido plenamente. ¿Alguien quisiera decir, porque lo primero que tiene que haber hecho en el caso B es excusarse? No, pero lo que pasa es que cuando son, supongamos que son países chicos, Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Imagínense que uno en cierto sector se encuentra siempre con sus compañeros de facultad. Entonces dice, bueno, ¿cómo hago? Porque no podría litigar casi con nadie, pero siempre hay formas, ¿no?, de conservar la integridad y hay cosas y vida social y expresiones públicas que se puede permitir un arquitecto, pero no un juez, ¿sí? Exacto. Entonces, creo que está claro el punto. ¿Se anima alguien del grupo 9, del grupo 10, eh, de hacer alguna valoración sobre los casos, los dos? ¿O alguien quiere decir algo más sobre alguno de los de la A o el B? Abrimos micrófono. Bueno, están muy calladitos hoy. Adelante. Ahí veo que abrió, me parece que acá Ana Cecilia, ¿no? Hola, a mí me llamó mucho la atención el- la cuestión del observador razonable. Ujú, En el caso uno, a nosotros nos tocó la parte de la defensa, lo cual, ujú, pues a bote pronto, igual que lo expresaba la compañera, parece complicado frente a la conducta. Pero en este caso, ¿qué tanto puede eh, afectar la imparcialidad en la función jurisdiccional el hecho de que un juzgador le dé like a una publicación que pues dice de alguna manera o que está a favor de penas más fuertes ujú, y que con posterioridad conozca de un asunto en el que pues también tenga que ver con algún tipo de medida o que lo vincule vaya con esta situación, pero que eso es muy subjetivo, ujú, ¿no? Y hasta qué punto él, digamos, incluso que no conozca o que tan solo por haber conocido de ese asunto, se pueda decir que entonces ya su función ya no es con ese principio, ¿no? ujú. De imparcialidad. Y desde una óptica de, de razonabilidad, estaríamos siendo pues muy drásticos, muy duros, bueno, considerando la postura que nos tocó. Y es lo que quería comentar. Y me Muchas gracias. parece muy bien, lo ha planteado muy bien. Yo creo que, o sea, las cosas es muy difícil juzgarlas fuera de contexto. ¿Vieron también? Porque no es lo mismo poner un solo like que estar siempre manifestándose en Twitter, en X, con cierta ideología, ¿no? Alguien que puede ser o muy misógeno, o muy fascista, o muy izquierdo. O sea, cuando uno ya tiene una ideología muy marcada, no es lo mismo un like que hasta puede haber sido un error cuando uno está pasando, no sé si le ha pasado, que es sistemáticamente apoyar ciertos grupos ideológicos. Eso es una cosa. Algo también que tenemos que ver es en esa integridad, bueno, pero también hay un punto que es partido político, porque también hubiera sido muy distinto que sea una ONG que saque una campaña y que también ya se está pronunciando, pero también está el tema del partido político. Entonces, bueno, lo importante es la oportunidad de conversación que pudimos tener y que uno ve también para decir, ¿cómo es que dice la frase? No sé si también lo dicen en México, dice, bueno, cuando si ves a tu vecino afeitar, pon tus barbas a remojar, ¿no? En el fondo, a veces uno peca de tranquilo y de decir, bueno, pero esto no tiene que ver con mi integridad, etcétera, pero hay que acordarse de que hay que ser y parecer también y que el observador razonable es un estándar para poder
juzgar una situación, están estos valores, etcétera, y hay prácticas que por ahí uno va asimilando, que te parecen normales, sobre todo en tiempos tan convulsos, donde uno, por eso lo dije, los últimos tiempos de la judicatura en México han sido muy complicados, ¿no? Y entonces era imposible no tener expresiones públicas respecto de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, hay que saber que uno va a tener que tener y puede llegar a tener también un señalamiento y ver cómo armamos estos argumentos, como dijo recién la colega Farías, unos argumentos de defensa técnica, con la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Le doy la palabra y levantó la mano Óscar Alonso. Adelante. Gracias, buenas tardes. Me parece que aquí hay una gran oportunidad, en este caso para el Tribunal de Disciplina Judicial, para un área de oportunidad para regular todos aquellos comportamientos en redes sociales, sobre todo de las personas juzgadoras, porque el ejemplo del caso A es muy bueno y permite a este Tribunal de Disciplina encontrar esa área de oportunidad donde puede ir regulando, puede ir normando este tipo de situaciones que hoy por hoy es nuestra realidad y la realidad virtual ya nos ha alcanzado, entonces se interactúa mucho más en este tipo de plataformas que en el cotidiano. Se encuentra uno más dando likes, más dando publicaciones, participando en estas plataformas que en las propias interacciones físicas, vaya, en reuniones, en concentraciones. Entonces, mi reflexión va encaminado a eso, a esta área de oportunidad que en específico, creo yo, puede tener el Tribunal de Disciplina Judicial para empezar a regular, a normar, dar directrices, porque Directrices. sí, sobre todo porque la reforma judicial que vivimos ahora recientemente aquí en México, pues permitió ver cómo los candidatos a los puestos de elección utilizaron las plataformas de manera increíble. Y entonces aquí es algo que más allá de que lo pueda regular, lo pueda observar el Tribunal Electoral, pues también el Tribunal de Disciplina Judicial pueda dar directrices para evitar sanciones, para evitar que las personas juzgadoras, los servidores públicos, puedan incursionar en algún tipo de conducta indebida. Esa es mi participación, gracias. Gracias, Óscar, y sí, la verdad que creo coincido en ese punto. ¿Quieren aprovechar a comentar algo más? ¿O alguien tiene una pregunta o algún comentario respecto de lo que vinimos viendo? Porque ya vamos llegando al fin de la jornada. Bueno, creo que ha sido... Óscar le quedó la mano levantada nomás, ¿no? ¿Verdad? No es que quiere decir algo más, no. Bueno, yo les agradezco mucho, me parece que ha sido una jornada rica, corta, digamos, traté de hacerla lo más dinámica posible dentro de lo que el tema lleva. Les agradezco también la participación, que hayan abierto cámara. Uno ya está agotado de estas cosas que son virtuales, pero más allá de eso pudimos compartir. Entonces quedo a disposición para este y para otras ocasiones. Ya les digo, yo estoy dando muy pocas clases, ¿no? Acá me agarraron y sobre todo porque una colega me pidió un favor, pero con mucho gusto, ¿no? Y para lo que sea útil aquí en la judicatura quedo a disposición. Muchas gracias. A nombre del magistrado Sergio Javier Molina Martínez, director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, agradecemos a nuestra ponente, la doctora María Eloísa Quintero, por su destacada participación. Muchas gracias, maestra. No, con mucho gusto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un gusto. De igual manera, agradecemos a todas y a todos por su conexión. Les recordamos que la siguiente sesión también se llevará de forma virtual. La liga ya la encuentran en el aula virtual y es la misma que se les compartió en su correo electrónico. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta No luego. olviden, por favor, nada más por último, que es muy importante pasar su asistencia. Hasta pronto.